preguntas como ¿por qué Venezuela está tan mal en el campo del petróleo mientras otros países no presentan la situación de Venezuela? Si ya la energía alterna es suficiente desarrollada para olvidarse del petróleo, el tema ecológico y la contaminación de los hidrocarburos. Por eso, profesor, usted anunciaba, profesor Contreras, que habría que buscar otras alternativas, tanto fuera de la OPEP como con el petróleo. Claro, sin duda, porque incluso nuestra mayor reserva es de reserva de petróleo pesado, que es lo que en el mundo mucha gente no quiere comprar por la contaminación que eso significa. Entonces, hay la alternativa de la energía eólica, solar, hay muchas fuentes alternativas que se están planteando, pero mi angustia es, como incluso por mi sesgo politológico, es que la política debe buscar la buena vida de sus ciudadanos. ¿Qué hacemos nosotros entonces con un petróleo en el subsuelo? Con una empresa petrolera que en este momento no está cumpliendo su rol estatutario, para lo cual fue creada con esa función, y una economía dependiendo absolutamente del petróleo que nos lleva a la situación que estamos viviendo. Entonces, yo lo que digo es, ¿cuál es nuestra otra fuente alterna de desarrollo? ¿Cómo utilizar ese petróleo que está allí? Porque incluso en los tiempos venideros, el petróleo liviano iba a ser un petróleo escaso. Y Venezuela ni siquiera en estos momentos, en vez de estar preocupándonos por el papel que pueda jugar Venezuela o no en el rol de la OPEC, deberíamos estar preocupando qué hacer para desarrollar la faja petrolífera del Orinoco, para ver qué hacemos. Y incluso estoy seguro que si en estos años de bonanza petrolera se hubiese utilizado los recursos para desarrollar esa faja petrolífera, que lo que están allí son los 4 mejoradores que se instalaron desde la época de la apertura petrolera, nosotros tuviéramos mayor potencialidad para negociar en el mundo de hoy un proceso de qué hacer nosotros con nuestro petróleo y utilizarlo pues para el desarrollo nuestro, que es lo que estamos buscando y es lo que yo creo que debemos hacer. Y hay que ir a la diversificación de la economía. Profesor Quiroz, se termina la era del petróleo, las energías alternas son suficientes para la demanda energética del mundo. Se dice que todavía el 40% sigue siendo de la energía del mundo petróleo, un 20% gas, total que copa y carbón un 20%, y en cambio lo nuclear muy poco, menos de 10%. Sí, guste o no guste a muchos, o a algunos o a pocos, lo cierto es que el petróleo sigue siendo es el principal vértice de toda la matriz energética. Pasarán muchos años y unas cuantas o muchas décadas para que el petróleo sea reemplazado. Eso independientemente de las fuentes alternas de energía que el profesor Contreras señala acertadamente. Son muchas las que han salido, pero ninguna amenaza para sustituir al petróleo ni a corto ni siquiera a mediano plazo. Y a largo plazo incluso se colocan, algunos futurólogos colocan eso en duda. Pero es que el hecho que podamos desarrollar, lo que dice el profesor Contreras, de economías alternas, que podamos desarrollarnos tecnológicamente nuestra industria petrolera, que podamos buscar, por así decirlo, otras fuentes de desarrollo económico para efectos nacionales, en otras alternativas diferentes al petróleo y no depender de la renta petrolera, no significa necesariamente que tengamos que salirnos de la OPEP o que tengamos que bajar la Santa María de la OPEP, porque lo uno no colide con lo otro. No tenemos por qué salirnos del principal mecanismo que se ha instrumentado para defender los intereses de los países miembros, repito, que son los precios del petróleo, para hacer o ejecutar o perseguir lo que el profesor Contreras dice. Estamos totalmente de acuerdo. Diríamos en un dicho, para botar el agua de la tina no tenemos por qué tirar el bebé al piso. Como decía von Neumann en la teoría de los juegos, el economista parece más vinculado al tema de las matemáticas, a lo exacto, de lo racional, que es lo que se parece más al ajedrez. Mientras que en la teoría de los juegos el póker es más al azar y la circunstancia, y es el politólogo, en la ciencia política el azar juega mucho. Cómo en el petróleo juega la ciencia política y la geopolítica, que puede cambiar lo que decía el profesor Quiroz. Bueno, desde el punto de vista de la geopolítica juega mucho que si vemos, y es más, en la época de 1973, la guerra de Yom Kippur fue un efecto fundamental para el aumento del petróleo. Y estoy convencido que en los actuales momentos el precio del petróleo no es más bajo porque precisamente en el Medio Oriente y la crisis de Rusia, Crimea y todos estos elementos políticos juegan a que no sea más bajo. Y yo estoy convencido de eso. La pregunta mía es,
¿cómo seguir entonces dentro de una organización que yo siento que en este momento no cumple su papel para el que fue creado, precisamente por el concepto de economía que está viviendo el mundo? Y no hay que ponerse de espalda. La globalización es una realidad, guste o no nos guste. Es como la ley de la gravitación universal. Yo lo que creo entonces que desde ese punto de vista debemos ir a pensar nuestros paradigmas de interpretación para ver cómo nos adaptamos a ese mundo, incluso el papel que debe jugar el Estado en ese proceso de globalización. Y es donde yo digo, el petróleo, que ha sido utilizado incluso en estos últimos tiempos como arma geopolítica, que es conveniente a los intereses de un país, e incluso dentro de esa arma geopolítica puede predominar el tema ideológico. Yo siento que eso es preocupante porque yo juego justamente es al equilibrio del mundo. Una de las cosas que planteamos nosotros en nuestro libro, por cierto, del Estado venezolano ante la globalización, es cómo luchar para romper con las asimetrías que se producen en el mundo en este momento de una economía mundial y donde pues el petróleo hay que verlo con mucho cuidado. De la geopolítica pasamos a la geoeconomía, que usted como economista, ¿cómo ve la situación precisamente de las nuevas medidas, acuerdos para congelar la producción petrolera de manera de buscar mejores precios y favorecer en ese caso Venezuela? Sí, para no abandonar el elemento geopolítico que escribe el profesor Contreras, yo estoy de acuerdo con eso. El petróleo tiene un gran tinte geopolítico. Yergin decía de que del precio del petróleo el 90% era político y 10% era economía. Y desde luego siempre ha tenido esa importancia. Es precisamente lo que destaca al petróleo por encima del resto de materias primas, del oro, del cobre, etcétera, etcétera, del carbón, porque precisamente tiene un componente geopolítico que no se le puede quitar porque es eso lo que nos da mayor presencia ante el mundo como país petrolero. Ahora, que eso se utilice en términos de chantaje para política exterior es otra cosa. Ahí podríamos estar en concordancia perfecta de que no hay que utilizarlo de esa forma, pero sí en el término geopolítico. Y, repito, siempre el precio petrolero, sobre todo las variables coyunturales, juegan mucho en torno a lo geopolítico, mientras que las variables estructurales, o lo que llamamos los fundamentos, juegan en torno a lo económico. Las medidas económicas que se han tomado acá por producto de la crisis, por supuesto, para mí son insuficientes. En el caso de la gasolina, pues donde se aumenta el 95, la gasolina de 95 octanos a 6 bolívares, pero la de 91 queda aún rezagada a 1 bolívar, cuando el Estado todavía entonces sigue subsidiando porque el costo de producción del litro de la gasolina está en 2.70, entonces sigue un subsidio de 1.70. Eso ya es otra cosa salido del mercado petrolero y de los OPEC propiamente, ¿no? Sí, Daniel Yergin, que seguramente ustedes dos han leído el libro, precisamente decía que el 90% era política hasta los años 70, del 70 para acá es mucho geopolítica, pero sigue siendo economía, así que los dos tienen un acercamiento bien interesante al tema petrolero.